Hola estudiantes, en la clase de geometría de hoy hablaremos sobre la figura geométrica, el cuerpo sólido y la proposición. Una figura geométrica es la representación visual y funcional de un conjunto no vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico, es decir, figuras que delimitan superficies planas a través de un conjunto de líneas, lados, que unen sus puntos de un modo específico. Para definir y clasificar las figuras geométricas comúnmente se debe recurrir a conceptos fundamentales tales como los puntos, rectas, planos y espacios, que en sí mismas también se consideran figuras geométricas. A partir de ellos es posible obtener todas las figuras geométricas mediante transformaciones y desplazamientos de sus componentes. Se pueden clasificar las figuras geométricas según su forma y número de lados, pero también en base a la cantidad de dimensiones representadas. Tenemos figuras con cero dimensión, que serían figuras adimensionales, que básicamente se refiere al punto. Figuras con una dimensión, que se trata de las rectas y curvas, es decir, de líneas con alguna orientación y recorrido determinado, que pueden ser la semirrecta, la recta, el segmento y la curva. Figuras con dos dimensiones. Podemos encontrar el plano, el polígono, la sección cónica. Básicamente se refiere a que carecen de profundidad pero tienen un largo y ancho mensurables. Describen superficies en revolución y superficies regladas. Ejemplo de polígonos tenemos el triángulo, el cuadrilátero. Ejemplo de sección cónica encontramos la elipse, la parábola, la hipérbola. Figuras con tres dimensiones o volumétricas son las figuras tridimensionales que añaden profundidad y perspectiva, pudiendo considerarse cuerpos geométricos tales como los poliedros y los sólidos en revolución. Dentro de los sólidos en revolución podemos encontrar el cilindro, el cono y las esferas. Figuras con n dimensión se tratan de abstracciones teóricas dotadas de n cantidad de dimensiones apreciables. Como pueden ver, aquí encontramos una imagen del politopo. Bueno, un cuerpo geométrico es una figura geométrica tridimensional, es decir, que posee largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y que por lo tanto posee un volumen. Los cuerpos geométricos se pueden clasificar a su vez en poliedros y cuerpos geométricos redondos o no poliedros. Los poliedros son cuerpos geométricos del espacio formado por polígonos llamados caras y unidos de tal modo que encierran una porción del espacio. Entre los más conocidos se encuentran los siguientes: el prisma, los sólidos platónicos, sólidos arquimidianos y pirámides. Bien, algunas de las expresiones para área y volumen las podemos encontrar en esta diapositiva. Tenemos que el volumen del prisma es base por altura, que el área es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Tenemos los sólidos platónicos que podemos encontrar dentro de ellos el icosaedro, el tetaedro, el cubo, el docecaedro y el octaedro. El área, por ejemplo, del icosaedro es igual a 5a al cuadrado por la raíz de 3 y el volumen es 5a a la 3 sobre 12 que multiplica a 3 más raíz de 5. Y así sucesivamente. También podemos encontrar los sólidos arquimidianos, que los sólidos son los únicos 13 poliedros convexos con vértices idénticos y cuyas caras son polígonos regulares, aunque no iguales como en los sólidos platónicos. 5 de los sólidos arquimidianos se derivan de los sólidos platónicos que mencionábamos anteriormente, por un proceso de truncado, o sea, de cortar las esquinas, con un porcentaje inferior a un medio. El porcentaje de truncado F, que pueden verlo aquí, varía en cada sólido y su fórmula es la que pueden ver ahí, que es 1 sobre 2 más el ángulo. Y el ángulo está definido de acuerdo a la figura que sea, si es un triángulo, un cuadrado o un pentágono. También podemos encontrar las pirámides, que el área lateral es igual al perímetro de la base más la apotema o altura de lateral sobre 2. El área total sería igual al área lateral más el área de la base y el volumen sería área de la base por altura sobre 3. Los cuerpos redondos, sin embargo, son aquellos que tienen al menos una de sus caras curvadas. Entre los más conocidos se encuentran el cilindro, el cono, la esfera y el toro geométrico.
Muy bien, para el cilindro podemos encontrar varias expresiones que las pueden ver a su derecha. Sería que el área de la base es igual, recuerden que el área de la base del cilindro es un círculo. Entonces el área de la base sería igual a pi por radio al cuadrado. El área lateral sería 2pi por radio por altura. El área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Y el volumen sería igual a 2pi radio al cuadrado por la altura. En el caso del cono tenemos que la generatriz al cuadrado va a ser igual al radio cuadrado más altura al cuadrado. Que el área lateral va a ser igual a pi por radio por la generatriz. El área total va a ser igual al área lateral más el área de la base. El volumen es igual a 1 sobre 3 pi por radio al cuadrado por la altura. La esfera, el área de la esfera va a ser igual a 4 pi por radio al cuadrado. El volumen es igual a 4 tercios pi por el radio al cubo. En el caso del toro geométrico, el área sería igual a 4 pi al cuadrado por el radio mayor por el radio menor. El volumen sería igual a 2 pi al cuadrado por el radio mayor por el radio menor al cuadrado. Muy bien. Ahora hablemos de proposición. Una proposición matemática es una expresión algebraica que puede acarrear dos valores, ser verdadera o ser falsa, aunque nunca ambas a la vez. Podemos clasificarla en dos, proposición simple y proposición compuesta. Intuitivamente, una proposición expresa un contenido semántico a lo que bajo cierto procedimiento acordado o prescrito es posible asignarle un valor de verdad, usualmente verdadero o falso, aunque en lógica formal se admiten otros valores de verdad diferentes. Para la proposición simple carecen de conectores lógicos. Por ejemplo, el trabajo es un derecho humano. La proposición compuesta cuenta con más de un conector lógico y un ejemplo de ello es llegué tarde porque el auto se dañó. Hay ciertas afirmaciones de las cuales no podemos anticipar su valor de verdad a simple vista, ya que en su contenido existe al menos una variable cuyo valor se desconoce. Luego de observarla y analizarla, puede llevarse a cabo los cálculos necesarios para dar con uno de los valores capaces de reemplazarla, para finalmente estar en condiciones de asegurar si la proposición es verdadera o falsa. En algunos casos, la variable puede ser reemplazada por más de un valor, los cuales forman parte de un conjunto que se denomina dominio de la variable. A su vez, el conjunto que se forma por los elementos de dicho dominio que vuelve la proposición abierta verdadera recibe el nombre de conjunto solución de la proposición abierta. Proposición matemática conjuntiva. Cuando se unen dos proposiciones a través del símbolo de la conjunción, que pueden ver aquí, se habla de proposición conjuntiva, la cual debe cumplir la siguiente condición. Solo puede tener un valor de verdad verdadero si sus dos componentes también lo son. En cambio, si al menos una de ellas arroja el valor falso, entonces la proposición conjuntiva es falsa. Proposición matemática disyuntiva. En este caso también se conectan dos proposiciones, pero se utiliza el símbolo opuesto al anterior, que se puede leer como la palabra o, dado que propone una relación caracterizada por el siguiente requisito. La proposición disyuntiva solo podrá tener un valor verdadero si sus dos componentes resultan falsas, mientras que basta con que una de ellas sea verdadera para que la primera también lo sea. Implicación. Este tipo de proposición matemática también se denomina condicional y consiste en una conexión que tiene lugar si se cumple lo siguiente. Es falsa solo cuando la primera proposición, denominada antecedente, es verdadera y la segunda, el consecuente, es falsa. Cualquier otro caso dará como resultado un valor verdadero. Como pueden observar, aquí tenemos los conectivos a su izquierda. Tenemos lo que significa, que en este caso sería y o, no, sí, entonces, sí y solo sí. Tenemos la proposición compuesta, como pueden ver aquí, cómo se representa. Y los nombres para cada una de ellas tenemos la conjunción, la disyunción, la negación, la condición y la bicondicional. Y concluyo diciéndoles, para llegar donde nunca antes has llegado, tendrás que esforzarte como nunca antes lo has hecho.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.